¿Qué tal está? Muy buenas tardes. El fiscal general niega haber filtrado él el correo con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y dice que tampoco dio instrucciones a nadie para que lo filtrara. Intenta desmontar la versión de la Guardia Civil que sí que atribuye a Álvaro García Ortiz una participación preeminente en esa filtración. Ortiz también ha justificado el borrado de los mensajes de su móvil. Solamente ha respondido hoy a las preguntas de su abogado. Llama la atención que la Fiscalía hoy Pedro Callejas no haya querido interrogarle. Y lo que alega la fiscal para no haber querido interrogar a su jefe aquí esta mañana es que considera que el registro que se produjo en la Fiscalía General del Estado fue ilegal. García Ortiz se ha negado a responder a las acusaciones, incluso al juez, al que le ha reprochado directamente tener ideas preconcebidas sobre lo ocurrido. Junts presume hoy de una nueva concesión y esto un día después de haber rescatado a Pedro Sánchez. Míriam Nogueras anuncia hoy que la 2 en Cataluña, de Televisión Española, emitirá íntegramente en catalán en un plazo de 2 años. En Junts se jactan también de que el gobierno se pliega siempre a sus exigencias. Finalmente se aprueban 29 medidas en lugar de las 80 iniciales. Sí están dentro la subida de las pensiones o los descuentos en el transporte. Fuera se quedan las ayudas al coche eléctrico o las bonificaciones por hacer reformas en nuestra casa para ahorrar energía. 90 días han pasado ya de la catástrofe de Valencia. Desde el aire, a vista de dron, se observa un cambio evidente, sí, pero a ras de suelo se siguen apreciando enormes carencias. 3 meses después, la zona cero, esa todavía no se ha recuperado. Sandra Izquierdo. Sí, de hecho todavía hay 28 localidades que siguen en nivel 2 de emergencia. Eso significa que todavía es necesaria ayuda externa para poder hacer frente a la reconstrucción. Los efectivos siguen trabajando en la retirada de coches, limpieza de garajes. Hay 26 que continúan llenos de lodo y muchas familias que siguen sin poder volver a sus casas. La situación ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Los afectados piden que no se les olvide. Y 3 meses después, las ayudas a los afectados por la Dana siguen llegando con cuentagotas. De las aprobadas por el Gobierno central, solo se han repartido el 11,5%. La Generalitat ha abonado la tercera parte de las suyas. Donald Trump ha dejado fuera a nuestro país, a España, de su primera ronda de contactos. En estos últimos días, la Casa Blanca ha contactado con 9 gobiernos europeos, incluso con Marruecos. Para ellos, José Ángel Abad, no somos prioritarios en este momento. La buena noticia es que Estados Unidos no parece tener ninguna razón negativa para hablar con urgencia con España, pero a la vez España no está entre los aliados con quien Estados Unidos quiere coordinarse cuanto antes. Sandra. Señor García Ortiz, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo afronta la declaración? Es otra de esas imágenes inéditas, nunca vistas hasta hoy en nuestra democracia. El fiscal general del Estado acudiendo al Supremo para declarar como imputado, como investigado por revelación de secretos. Ha declarado durante 1 hora y media aproximadamente. Álvaro García Ortiz ha contestado hoy solamente a su defensa, a la abogacía del Estado. Él niega que haya filtrado correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ha explicado que suele borrar contenidos de su móvil y que ha cambiado 6 veces de teléfono en los últimos años por seguridad, porque dice que contiene información sensible. Pedro Callejas. De hecho, dice que nunca pensó que se llegaría a ordenar un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado, que es donde se realizó el clonado de su teléfono móvil. Esto es lo que ha alegado esta mañana aquí la fiscal del caso para no querer interrogar a su jefe. Álvaro García Ortiz asegura que nunca ha realizado ninguna filtración. Asegura también que tampoco ha dado la orden de realizar esa filtración a terceros. Todo esto lo ha dicho en respuesta a las preguntas de su abogado, porque se ha negado directamente a responder a las preguntas del magistrado. Le ha reprochado tener ideas preconcebidas sobre lo ocurrido. Junts se ha puesto hoy otra medalla. Anuncian un acuerdo con el PSOE para que la 2 en Cataluña, el canal público de televisión, emita íntegramente en catalán. La 2 serà íntegrament en català. Oferta en castellà en tenim moltíssima. En català no. I val la pena. El Gobierno ha cedido a la presión de Junts y ahora el Partido Popular se ve obligado a tomar una decisión delicada, apoyar o no apoyar el decreto con medidas sociales. Recuerden ustedes que ese decreto incluye la cesión del palacete del PNV, algo a lo que los populares se negaban. Lucía Gutiérrez, ahora el PP anuncia que votará a favor del decreto por los pensionistas.
El PP cree que el gobierno no merece ninguna confianza, pero que los españoles no tienen la culpa de eso y de ahí su voto a favor en este decreto. Aún así, reprochan a Sánchez que haya preferido negociar con Waterloo que con Génova un decreto que ahora el Congreso tiene un mes de plazo para convalidar y que saldrá adelante con una amplísima mayoría. Si no hay cambios de última hora, solo Vox no votará a favor y por eso se felicita hoy el Gobierno por su capacidad para llegar a acuerdos. La verdad, Javier Gallego, es que Puigdemont tuvo ayer en ascuas al Gobierno hasta el último momento para dejarle claro su poder. Sí, Sandra, a las 9:30 de la mañana estaba convocado ese Consejo de Ministros, pero se va retrasando a la espera de que 4 ministros consigan el ok de Puigdemont a ese decreto y también del resto del grupo. Son Monteros, Bolaños, Urtasun, Isabel Rodríguez, que hablan con el entorno del prófugo. A eso de la 1 de la tarde consiguen el visto bueno. Es entonces cuando se anuncia la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Levante a lo que interesa a los ciudadanos. ¿Qué medidas al final salen adelante con este decreto recortado? No va a haber que preocuparse por las pensiones, van a subir el 2,8% que estaba previsto y también algo importante, se van a mantener los descuentos al transporte. Pues de esto vamos a hablar precisamente. La realidad es que los inquilinos morosos deben cada vez más dinero a los dueños de las casas que ocupan. De media, deben unos 8.000 euros al año, unos 7 meses de alquiler. Hemos hablado con varios afectados por este gran problema. Reyes Maroto, la exministra de Industria y de Turismo, Javier, ha ido esta mañana al Senado a la Comisión de Investigación del caso Koldo y allí le han preguntado por sus vínculos con Víctor de Aldama. Sí, Sandra, y la mayoría de las preguntas han girado en torno a este mensaje. Se lo envió Maroto a Aldama en plena actividad de la trama. Buenos días, Víctor, y disculpa el retraso, le decía Maroto. Le he pasado tu contacto al director de Tour España y lo ven. Maroto ha asegurado que no recuerda si conoció personalmente a Aldama. Fui nombrada... Hoy el diario La Razón desvela que Koldo pudo hacer enganches ilegales de luz y de agua en el chalet de la Alcaidesa en Cádiz que disfrutó Ábalos. Todo ocurrió, según Carmen Pano, cuando Ábalos ya estaba cesado como ministro. Fue entonces cuando Koldo fue a la casa con unos amigos y se encontró allí que no había ni luz ni agua. Más titulares. Nuestra economía creció un 3,2% en 2024. Son 5 décimas más que el año anterior y muy por encima de la media de la Unión Europea. Es una buena noticia. Pedro Sánchez lo ha destacado en un acto de Enagas sobre hidrógeno. Y allí ha hecho además un juego de palabras con una frase típica de Trump a favor del petróleo. Trump dice drill baby drill, perfora baby perfora, y Pedro Sánchez hoy sigue a la idea contraria de Trump. Pues el expresidente Aznar ha estado hoy en Espejo Público y ha hablado largo y tendido sobre Pedro Sánchez y también sobre el papel de España en el exterior. Donald Trump tiene muy presente a Marruecos en su política exterior. El país africano ha sido uno de los primeros, de hecho, en recibir una llamada del secretario de Estado americano en su primera ronda de contactos internacionales. Marco Rubio también ha llamado, además de a la capital europea, a la Unión Europea, a estos países, a Francia, Alemania, Italia y a los que hacen frontera con Rusia. España queda fuera de sus prioridades. Hoy también hemos sabido que el primer líder extranjero que será invitado a la Casa Blanca, José Ángel Abad, será el primer ministro de Israel. Y esa concesión a Netanyahu, Sandra, es señal de la buena sintonía entre ambos gobiernos, pero también de la importancia de Oriente Medio para la administración Trump, igual que Rusia y China. Eso ayuda a entender que España no esté entre las prioridades. Pero sobre Europa, una cuestión crucial para Estados Unidos es el gasto militar de los aliados de la OTAN, y eso sí tiene muchas probabilidades de convertirse en un serio escollo entre ambos países. La Casa Blanca, por cierto, piensa que la nueva inteligencia artificial china puede amenazar su seguridad nacional. ¿Y quién está detrás de DeepSeek? Pues es este hombre que están viendo aquí. Liang Wenfeng se llama, tiene 40 años, es ingeniero y rara vez concede entrevistas. Él creó DeepSeek en apenas un año y lo ha hecho solamente con talentos chinos. Por tener tienen hasta su propia Torre Eiffel. Esta, al este de China, tiene 108 metros de altura. Y bueno, entre tanto siguen los polémicos nombramientos en el gobierno de Trump. Esta tarde el Senado decidirá si aprueba o no a Robert Kennedy como secretario de Sanidad de Estados Unidos. María José Zamora. Sandra, es uno de los más polémicos porque él mismo se reconoce como antivacunas y ha sido muy criticado por los bulos que ha lanzado contra la ciencia. Incluso su prima, la hija del expresidente Kennedy, le califica de depredador y como un adicto al poder.
Están a punto de cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Los presidentes de los dos países se acusan mutuamente de no querer negociar la paz. El ucraniano Zelensky dice que Putin está haciendo todo lo posible por alargar la guerra. El ruso asegura que quiere negociar esa paz, pero sin Zelensky porque no lo considera un presidente legítimo. La Dana arrasó cerca de 100 municipios en la provincia de Valencia hace hoy exactamente 3 meses y lo que es peor, acabó con la vida de 224 personas. Hoy sobrevolamos Paiporta. Lo que están viendo es imagen en directo de ese lugar, de la zona cero. Ahora el barro pues ya se ha retirado de esos puentes y de las calles que bordean el barranco del Pollo. Pero la imagen sigue siendo espectacular, la verdad. Allí, en las calles de Aldaya, Paiporta, Algemesí o Alfafar, nosotros mismos pudimos ver también la desesperación de cientos de vecinos que lo habían perdido todo. Aquellos días les contamos la tristeza de esos que habían perdido a sus familiares y la angustiosa espera por una ayuda que no llegaba. Y hoy hemos vuelto a hablar con ellos para saber si han recibido alguna ayuda. No ha llegado nada. No ha llegado lo del Estado, no ha llegado lo de la comunidad, no ha llegado nada. En esta calle, por ejemplo, a día de hoy todavía estamos faltos de luz por la noche. En nuestra casa, por ejemplo, seguimos sin ascensor a día de hoy, 3 meses después. Pues ya ven ustedes, muchos vecinos siguen desesperados porque 3 meses después, como nos contaban, ni siquiera han podido entrar a vivir a sus casas. Sandra Izquierdo. Sí, muchos afectados siguen instalados en casas de familiares o amigos porque sus viviendas siguen destrozadas. De hecho, se calcula que alrededor de 300 tendrán que ser derribadas. La situación todavía está lejos de la normalidad en muchas localidades afectadas. Lo vemos en puntos como este, en Aldaya, donde, como ven, todavía es visible la huella de la Dana, pero también en el reparto de comida a pie de calle, en los centenares de edificios que siguen sin ascensor, en las montañas de escombros y coches que se acumulan en los alrededores y también en los negocios que han desaparecido. Por eso, 3 meses después de la Dana, los afectados insisten en que las ayudas deben llegar cuanto antes para que puedan volver a empezar. Desde el primer momento las administraciones prometieron ayudas, pero 3 meses después los afectados se quejan de que no llegan, Teo. Porque el ritmo, Sandra, es muy lento. El Gobierno central comprometió más de 16.000 millones de euros. De esta cantidad, solo ha llegado a los bolsillos de los ciudadanos un 11,5%. Un dato, ha habido 232 fallecidos, pero solo 62 familias han recibido la indemnización. La Generalitat, por su parte, ha repartido la tercera parte de las ayudas. La tercera parte de las ayudas. Y respecto a los garajes de los 900 afectados, todavía quedan 26 por limpiar, aunque muchos siguen sin poder ser utilizados por las humedades o las averías eléctricas. Y Francisco, Javier, Elizabeth y José Javier son las 3 personas que continúan desaparecidas tras la riada. Hoy, 3 meses más tarde, sus familias ya pueden iniciar los trámites judiciales para que se declare oficialmente su fallecimiento y así poder recibir las ayudas que otorga el Gobierno. Los trabajos de búsqueda se desarrollan en una zona de unos 500 kilómetros cuadrados. Desde la delegación del Gobierno aseguran a las familias que van a continuar. Más noticias. Anoche un chico de 25 años murió electrocutado cuando se subió al techo de un vagón de tren en la estación de Lleida y Pirineos. Las imágenes son duras, ya se lo advertimos. El cuerpo de la víctima quedó calcinado al recibir una descarga de 40.000 voltios cuando tocó la catenaria de la vía. Otra persona ha resultado herida leve. Los Mossos investigan cómo se produjeron estos hechos. Muestran su enfado por las calles de toda España. Están protestando por el precio de los seguros para el taxi, que según los organizadores de la protesta se ha multiplicado por 4. En Madrid han cortado el Paseo de la Castellana y en Barcelona han realizado una marcha lenta desde el aeropuerto del Prat al centro. Claudia Justes. Así es, una protesta contra los VTCs a los que califican de ilegales. Aquí se han concentrado unos 5.000 taxistas, según los organizadores, y han protagonizado una marcha lenta desde el aeropuerto a la ciudad condal. También se quejan de los precios de los seguros. Algunas pólizas ascienden a más de 3.000 euros. Dicen que así es imposible trabajar. Tenemos una última hora. Resulta que el Ministerio de Trabajo acaba de llegar a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo un 4,4%. Se quedaría, por tanto, el salario mínimo en los 1.184 euros mensuales. Acuerdo solo con los sindicatos. Y vamos ahora con Muface, Teo, porque el Gobierno ha introducido también novedades, ¿no?, en las licitaciones.
Sí, Sandra, ha vuelto a mejorar su oferta con 330 millones de euros adicionales. Ascendería a un total de 4.800 millones de euros, un 41% más. Y de esta forma, el Gobierno se acerca a las exigencias iniciales de las aseguradoras privadas. De momento, estas no han confirmado si seguirán en Muface, pero el Gobierno, con la nueva oferta, lo da por hecho. Francia, varias regiones siguen hoy en alerta roja por mal tiempo y por inundaciones. Estas son las imágenes. Las autoridades temen que la tormenta Ivo empeore la situación. Cerca de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas en el norte del país. Y bueno, aquí en España tampoco estamos descansando. Acabamos de despedir a la borrasca Herminia y también ha entrado Ivo. 14 comunidades tienen avisos y sobre todo por viento, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Hoy, lo van a ver, en el País Vasco costaba caminar por la calle. Tiene muchísimo que ver con nuestra buena noticia de hoy, que nos lleva al Parque Natural de Doñana. Allí no se vivía un enero tan lluvioso desde hace 10 años. Las marismas tienen este aspecto ahora mismo. Hace solo unos días estaban secas y gracias al agua vuelven a recuperar este verde. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Hoy 29 de enero comienza el nuevo año chino, el año de la serpiente, y como suele ser habitual, los principales clubes españoles se han acordado de los cientos de miles de aficionados chinos que siguen muy de cerca nuestro fútbol. Les han mandado estos mensajes. Estamos acostumbrados a ver jugar al golf al aire libre, ¿verdad? Bueno, pero muy atentos, porque ahora se ha creado una nueva modalidad, el golf bajo techo, con un embajador y participante excepcional, Tiger Woods. Les hablamos ahora del récord que ha hecho esta mujer británica, madre de 3 hijos. Ha estado, fíjense, 48 horas en una cinta de correr para completar 365 kilómetros. Y Antena 3 Deportes hemos hablado con ella.